Abran sus Biblias en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículos 1 al 20. Es la porción en la que meditaremos hoy. Lucas 3, versículos 1 al 20. Bien, y le voy a dar lectura. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y de Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gracia, por tu bondad al permitirnos, Señor, venir delante de ti, meditar en tu palabra, Señor. Rogamos que nos ayudes en esta hora a poder entender, Señor, a poder tener entendimiento para guardar tu palabra, Señor, para poder ser guiados, para poder ser animados, Señor, a obedecerte. Señor, gracias porque encontramos en ella luz, encontramos en tu palabra dirección y las órdenes, Señor, que tenemos para el día a día. Ayúdanos, Padre, a guardar esto y a poder dar testimonio de que somos hijos tuyos a través de nuestra obediencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues, ¿recuerdas Lucas qué es lo que está haciendo? Está haciendo una recopilación de datos, ¿verdad? Como una especie de recopilador de eventos históricos. Él está anclando la narración en autoridades tanto romanas como judías. Al inicio de este pasaje leímos algunos nombres, ¿verdad? Tiberio, César, Pilato, Herodes, Anás y Caifás. Y es interesante notar que estas autoridades pertenecen a distintas esferas, tanto civiles como eclesiásticas.
Y esto no está aquí por mera casualidad, sino que esto nos da luz al tipo de reino que se ha venido anunciando, ¿sí? Recordemos, para hacer un pequeño paréntesis, que el término reino hace referencia a un orden social, ¿sí? Muchas veces se malinterpreta el concepto de reino a una esfera espiritual, ¿sí? O una esfera que está relegada solamente a la iglesia o al corazón del hombre, que es peor aún, ¿no? Pero el reino en sí, el término reino nos habla de un orden social, de una cultura, ¿sí? Entonces, de tal manera, este orden social o este reino es aquel que se ha venido anunciando desde los profetas del Antiguo Testamento hasta lo último que llevamos, estos 2 últimos capítulos en Lucas. Entonces, es un reino que no está limitado a una esfera en particular. Cuando Lucas aquí relata y menciona estos gobernantes de estas distintas esferas, nos está dando luz, como mencioné, al tipo de reino que se está anunciando. Es un reino que no está limitado, ¿sí? Sino que es un reino que abarca todo. En este caso, Lucas menciona la autoridad que en ese entonces se reconocía como la autoridad máxima, que es la de César, ¿sí? Pero no solamente menciona esa autoridad, sino que va pasando por distintas autoridades, ¿sí? Incluso pasando por autoridades regionales hasta las autoridades eclesiásticas, que son Anás y Caifás. Y esto es algo que nos cuesta creer muchas veces como cristianos, ¿verdad? El hecho de que Dios gobierna sobre todo y sobre todos, incluidos los gobernantes. Tenemos esta falsa idea de que, bueno, los gobernantes, pues ellos no rinden cuentas a Dios, pero no es así. Nuestro Señor es rey sobre cualquier gobernante y es una realidad que necesitamos entender. Ahora, Gary North, por ejemplo, hablando sobre esta porción en específico, ¿sí? Él lo interpreta como un registro legal de jurisdicciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la venida del reino no ocurre en un vacío religioso, ¿sí? No es de que hubiera un hueco que vino a llenar Cristo con su reino, no es así, sino que Él viene en confrontación directa con las estructuras de poder existentes, ¿sí? Es como si dijera, bajo estas autoridades y gobernantes ocurrieron estos hechos, ¿sí? Nos pone un marco político también, el cual necesitamos tener presente. Ahora, el anuncio del reino de Dios no se da en términos neutrales, por así decirlo, como si se anunciara un camino más, como si se anunciara una opción más, o incluso una opción que puede llegar a complementar el orden social existente, que es como desgraciadamente muchos vivimos, ¿verdad? O viven en estos términos, pensando que, bueno, el reino de Dios es algo que puede complementar el orden social que existe. Podemos vivir en total armonía con los gobiernos humanistas, pero pues en lo privado o los domingos, pues nosotros vivimos en términos de nuestra fe. Y no es así, no es el reino que se está anunciando, ¿sí? El anuncio del reino es un anuncio de un orden social que no acepta rivales, que no puede coexistir con un gobierno humanista, ¿sí? Ahora, otro aspecto interesante que no podemos pasar de lado o dejar de lado es lo que se nos dice al final del verso 2, cuando dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y este es un aspecto importante porque hasta este momento el centro judicial del pacto a los ojos de los judíos era el templo. Toda la vida religiosa giraba en torno al templo. Sin embargo, aquí se nos anuncia que esto ya ha cambiado. Dios no habla, por ejemplo, a Anás, no habla a Caifás, que son los líderes o aquellos a quienes pudiera uno esperar, bueno, si el Señor va a hablar a las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Si es que Dios va a hablar, nos va a hablar a través de los líderes. No es así. Tampoco lo hace en un contexto religioso o de templo, sino que Dios habla ¿a quién? Al profeta en el desierto.
Y el hecho de que Dios hable a Juan en el desierto nos deja ver tres aspectos importantes. Y tomando esto también del comentario de Gary North respecto a este cambio de jurisdicción, por así decirlo, ¿sí? El primer punto es que hay un juicio sobre o contra el templo corrompido, ¿sí? Ahora, el pacto hasta ese momento había sido administrado por los sacerdotes, pero su liderazgo estaba corrompido. Lo que una vez fue una autoridad legítima, ahora estaba siendo desautorizada al enviar la palabra al desierto y no a los líderes religiosos, ni al templo, ¿sí? Y esta no es la primera vez que Dios desautoriza autoridades. Por ejemplo, hemos mencionado en estos últimos capítulos, ¿sí?, un cierto paralelo que hay con la vida de Elías y el contexto en el que él vivía, ¿sí? No sé si recuerdes que hemos mencionado esto. Durante el tiempo de Elías, por ejemplo, Dios desestimó y desautorizó a los sacerdotes de ese tiempo. ¿Por qué? Porque como vimos, los sacerdotes del tiempo de Elías practicaban una religión, una fe sincretista. Ellos habían ido en pos de los Baales. Ellos por su parte decían, bueno, adoramos a Jehová, pero también tenemos nuestra fe que está en ir tras los Baales. Y recordemos que una fe sincretista es aquella que dice, bueno, pues voy a tomar lo que me conviene del cristianismo, pero también voy a tomar lo que me conviene de la religión humanista. Entonces voy a hacer una mezcla, un híbrido, y esa va a ser mi nueva fe. Y es la fe que practicaban los sacerdotes en el tiempo de Elías, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Dios no habla a través de los sacerdotes corruptos, sino habla a través del profeta, de Elías, ¿sí?, que tal vez no era reconocido como tal, como una autoridad, pero el Señor habla a través de un hombre en exilio. Entonces las características o la característica de las autoridades legítimas, y es algo que debemos tener presente, la característica principal de las autoridades legítimas es el servicio. Cuando las autoridades dejan de servir y empiezan a servirse, ¿sí?, han perdido su legitimidad. Entonces, algo importante que necesitamos tener siempre en mente cuando nos referimos a autoridades legítimas. ¿Cómo podemos identificarlas cuando vemos que estas autoridades sirven? Recordemos las palabras de Jesús también cuando menciona y dice, bueno, las autoridades o los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Pero dice, con ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el primero es el que tiene que ser el último, el que sirve. Esa es una característica. Y cuando las autoridades pierden esto, pierden esta cualidad de servicio y se empiezan a servir, están por ser desechadas. En este caso, los líderes del tiempo de Juan se servían a sí mismos y no al pueblo. El segundo aspecto es que el desierto, Gary North lo ve como una continuación del Éxodo. En el desierto es donde Dios formó a Israel como una nación. Y al ubicar a Juan en el desierto, Lucas conecta el inicio del ministerio del Mesías con este patrón original de pacto, ¿sí? Antes de entrar a la tierra prometida, Israel tenía que ser purificado en el desierto. Y esta es la naturaleza del mensaje de Juan, si leemos, ¿verdad? Lo que él está hablando, lo que él está diciendo, tiene esta misma característica, ¿sí? Dios vuelve a llamar a su pueblo al arrepentimiento. Y el tercer punto es la independencia de jurisdicciones. ¿Qué es esto? Que en cierto aspecto el desierto está fuera de la jurisdicción tanto de Roma como del templo. Ahí no rigen las instituciones humanas. El nuevo reino no depende de ser validado ni por el Estado, ni por los líderes religiosos de ese tiempo, ni por cualquier institución humana. Y si se fijan, ese es otro error en el cual caemos como creyentes, como cristianos. Pensamos que la fe debe de ser validada
por las instituciones humanas, y es un error. De hecho, la naturaleza religiosa del hombre siempre va a buscar incesantemente ser validado, ser certificado por alguien, ¿sí? Y lo vemos en un sinfín de trámites en el día a día, ¿sí? Siempre debe de ir acompañado de un sello o de la validación o de la firma de alguien importante para que lo reconozcamos como algo válido. Y lo triste es que la fe también se vuelve un asunto que tiene que ser validado y no debe de ser así. Les he mencionado, por ejemplo, cuando había algunas entrevistas con los padres, sí que al principio no lo entendía, sino hasta tiempo después, cuando Roger, por ejemplo, les decía, no tenemos validación del Estado, sino tenemos validación celestial. Y yo no entendía en el momento, ¿por qué dice eso? ¿No? Se van a espantar los papás. Y ellos también como que no lo entendían hasta que empiezas a entender el por qué hacemos lo que hacemos. Dices, sí es cierto, no necesitamos ninguna certificación ni del Estado, ni de ninguna institución humana para educar a nuestros hijos, sino la validación la da el Señor. Y en cierto aspecto podemos pues entender el por qué el Señor hablaba y Juan predicaba en el desierto, porque no tenía la necesidad alguna de ser validado ni por Anás, ni por Caifás, ni por César, sino que la autorización de la palabra profética de Juan venía directamente del Señor. Y es algo que necesitamos entender también nosotros. El hecho de que a Dios le haya placido hablar en el desierto y no en el templo ni a los sacerdotes es un signo también de juicio sobre Israel y el orden eclesiástico del momento. Y no nos debe sorprender que Dios haga lo mismo en nuestro tiempo. Y lo hemos visto. ¿Cuántas veces no han salido gente o incrédulos, ¿sí?, que tal vez no profesan la fe cristiana, pero de repente tú los escuchas hablar y hablan como profetas, ¿sí? Salen a defender, por ejemplo, la vida, o van en contra y hablan en contra del aborto. Y muchas veces hablan con mayor valentía que los mismos cristianos, ¿sí? Y hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué aquellos que no profesan la misma fe, aquellos que no obedecen la ley del Señor, por qué están hablando como profetas y nosotros no? Pues tal vez esté pasando lo mismo, tal vez el Señor está quitando autoridad a esta generación y la está dando a otros. Ahora, el propósito del mensaje de Juan lo leímos en capítulos anteriores cuando el ángel Gabriel habla a Zacarías. ¿Recuerdas en Lucas 1 que el ángel habla a Zacarías diciendo que este hijo, ¿sí?, dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y de hecho el mismo Zacarías, ¿recuerdas? Cuando está en el templo, cuando toca circuncidar al niño, que también su lengua es soltada y él empieza a profetizar, empieza a alabar al Señor, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Hablando a su hijo, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás, llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces estos dos anuncios sobre Juan y el mensaje que él iba a traer están en completa armonía también con la profecía de Isaías, que es lo que narra aquí Lucas, ¿verdad? Isaías 40. Esta preparación que traerá Juan no es una preparación emocional, sino es en términos de pacto. Podríamos hablar de una preparación legal.
Es un llamado a estar en conformidad con el Señor. Cuando habla que va a preparar un pueblo bien dispuesto, es que está hablando de preparar un pueblo que va a estar en conformidad con el Señor antes de que Él venga a ejercer dominio. En cierta manera, esto es lo que hacemos cada domingo cuando celebramos la Cena del Señor. Venimos delante del trono a ponernos a cuentas con el Señor, a estar de acuerdo con Él. ¿Sí? Venimos delante del Señor a decir, Señor, estoy de acuerdo que lo que tú llamas bueno es bueno también para mí. Lo que tú llamas malo es malo para mí. Lo que tú llamas justo o injusto es el mismo criterio que yo también voy a usar en mi vida. ¿Sí? La frase enderezad sus sendas es un llamado a una reforma ética y social. ¿Sí? Y hay una inversión que vimos también en el canto de María, ¿verdad? Lo humilde, los oprimidos serán levantados. Lo orgulloso, los poderes abusivos, los poderes injustos, ¿sí? Van a ser abatidos. La corrupción y la injusticia van a ser rectificadas. Estas inversiones están en armonía, ¿recuerdas? Con el canto de María, como les dije. Y muchas veces los mensajes que escuchamos de las iglesias no tienen que ver nada a veces con una reforma social ni ética. Si bien nos va de qué se habla, de una reforma privada o espiritual solamente. El que Juan preparara un pueblo bien dispuesto según el anuncio del ángel, ¿sí? o la profecía de Zacarías, ¿sí? Tiene que ver con preparar, como les mencioné, un pueblo en conformidad con la ley del rey. Versos 7 al 9 dice, y decía a las multitudes que salían a ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces muchos venían a Juan para ser bautizados y según Mateo, muchos de los que venían eran fariseos y saduceos. Y aquí es cuando Juan les llama generación de víboras. Y es interesante saber que no solamente Juan les habló así o les puso este adjetivo, sino que incluso nuestro mismo Señor también les llamó víboras. ¿Sí? Él usó esta misma expresión y esta expresión tiene que ver con tener un carácter hipócrita. ¿Sí? De hablar una cosa y hacer otra. Jesús mismo les mencionó esto y les llamó así en Mateo 12, verso 34, dice, generación de víboras, y fíjate lo que dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces vemos el tipo de actitud que tenían estos hombres, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, decían cosas buenas, hablaban cosas buenas, pero en su interior eran malos. Juan sabía la condición de estos hombres, que aparentaban piedad mientras el corazón estaba alejado de Dios. Y él les reprendió fuertemente. Ahora, la supuesta justicia de estos hipócritas descansaba en algo, y era que eran parte del Israel étnico. ¿Sí? Y es por eso que Juan les advierte esto. Ni siquiera piensen que por ser hijos o del linaje de Abraham somos parte de la familia del pacto. Ni se les ocurra decir eso. En eso descansaba su fe. En pensar que como somos hijos de Abraham, como somos del linaje de Abraham, bueno, pues ya tenemos ganado el cielo o la entrada al reino. Y poner la fe en algo así, obviamente,
pues no puede haber una reforma ética ni moral, porque ya lo tienes ganado. ¿Sí? Es por eso que Juan le dice, ni se les ocurra venir con esa idea de que porque son hijos de Abraham, pues ya tienen ganado esto. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando estudiamos en Romanos y hablamos el por qué los judíos no habían alcanzado la justicia? Era justamente por esto, porque descansaban ¿en qué? En que ellos eran del linaje de Abraham y no abrazaron la fe. Y Juan les hace caer en la realidad de las cosas. El pertenecer a la familia de Dios o a la familia del pacto no es de los hombres, no es algo que nosotros podamos hacer para poder ingresar a la familia del pacto, sino es de Dios, es un acto de Dios mismo. Y Juan dice la expresión, aún de las piedras puede Dios levantar hijos de Abraham. O sea, no tiene nada que ver contigo. A quien Dios le plazca puede hacer hijos de Abraham. Y continúa diciendo que no es por lo que son, sino por lo que hacen, lo que los va a caracterizar como miembros de la familia del pacto. El juicio es inminente, es por eso que usa esta expresión también de que el hacha está puesta a la raíz, y es una expresión que ellos entendían muy bien, porque los profetas del Antiguo Testamento también habían ocupado ya esta expresión. Entonces, de tal manera que cuando ellos escuchan que el hacha está puesta a la raíz, ellos rápidamente identificaban que estaba hablando de un juicio inminente. El juicio es inminente, por eso ocupa esta frase. Y el juicio va a venir no solamente sobre los que no son del linaje de Abraham, sino sobre aquellos que no dan buen fruto. La gente descansaba en su descendencia como si fuera un seguro espiritual. ¿Sí? Y así muchas veces en nuestros días también. Es que cumplo con esto, cumplo con aquello. Yo soy cristiano de cuna, o yo asisto a los congresos, yo voy a los talleres, yo hago los devocionales, yo asisto todos los días a la iglesia. Y pensamos que con eso ya ganamos una especie de seguro. ¿Sí? Y dejamos de lado el hecho de que Dios es quien nos hace hijos. La demanda de Juan es: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, evidencias concretas de obediencia. Un cambio visible en cuanto a la manera de vivir. ¿Sí? Una reforma ética. Y recuerdas, pues la ética podemos entenderla como la ley en acción. ¿Qué ley obedeces? Así que frutos de arrepentimiento significa un cambio total de vida, una obediencia total a la ley de Dios. Dejar de lado la ley que seguías antes, la ley del hombre, y seguir ahora la ley del Señor. Cuando habla de arrepentimiento, está hablando de un cambio de dirección. No solamente es decir, bueno, ahora ya soy creyente, ahora ya soy cristiano, ahora ya me congrego. No, sino es un cambio de vida. Cada área de la vida debe de reformarse. El trabajo, la familia, los gustos que tenemos, ¿verdad? Los hobbies, todo tiene que ser reformado y debe vivirse en términos de la ley del Señor. Y este mensaje genera algo en la gente que escuchaba a Juan. Y generaba en ellos una pregunta, y es: ¿qué haremos entonces? ¿Sí? Si antes mi descanso estaba en que éramos descendientes de Abraham y me estás diciendo que eso no vale para nada, entonces ¿qué hacemos? Y Juan responde, dice: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y dice que vinieron publicanos para ser bautizados y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más
de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Y es importante recordar que el pacto regula todas las esferas de la vida. Este arrepentimiento del cual está predicando Juan es un arrepentimiento verificable. No solo es evidente los domingos, sino en cada aspecto de la vida. Un hombre regenerado no es aquel que de la nada mágicamente ya dejó de pecar, no, sino es aquel que se somete a la ley de Dios y pelea con su pecado día tras día, en cada área de la vida. Cada área de la vida la somete a la obediencia a Cristo. Esa es la característica de un hombre regenerado. Porque nos podemos encontrar gente que aparenta piedad o dice ser piadoso, pero realmente no hay una reforma en su vida. Ahora, volviendo al tema del reino, el reino es el orden social de Dios, la cultura de Dios. Así que la ética del reino es aplicable al trabajo, a los gobiernos y a la comunidad. Menciona Lucas que muchos pensaban, por esto que hablaba, que Juan era el Cristo, pero Juan corrige esto basándose en la obra de cada uno, específicamente en la diferencia de estos bautismos. El bautismo de Juan, dice, es una señal externa de arrepentimiento, pero él reconoce también que es incapaz de cambiar el corazón de los hombres. Eso le pertenece al Señor y liga esta corrección también al juicio. Juan es solamente el heraldo, es el mensajero que viene a preparar al pueblo para la venida del rey, es aquel que viene a llamar al pueblo al arrepentimiento, ¿sí? Juan no viene a aplicar el juicio, sino esa es tarea del Señor. Versos 18 al 20 dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y es interesante que gran parte del mensaje de Juan es sobre el juicio. Sin embargo, menciona Lucas que este mensaje son buenas nuevas. Todo lo que hemos leído es juicio, ¿verdad? Arrepiéntanse. El hacha está puesta a la raíz, pero Lucas traduce este mensaje como las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Y esto significa que hablar de juicio es hablar a su vez de salvación. El denunciar los actos inmorales y corruptos de los gobernantes, por ejemplo, ¿sí? No solo de los hombres comunes, también son buenas noticias. Muchas veces caemos en el error de pensar que los gobernantes están exentos de ser reprendidos, sobre todo cuando cometen actos en contra de la ley de Dios. Pero Juan, el hombre en el desierto, el hombre que no está bajo ninguna jurisdicción ni eclesiástica ni del Estado, viene y reprende al gobernante, ¿sí? Porque él había tomado a la mujer de su hermano. Y este mensaje le trajo consecuencias, que fue el encarcelamiento. Entonces el mensaje que predicó Juan fue un mensaje confrontativo porque anunciaba un cambio de orden. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando Herodes se turbó al escuchar el nacimiento de Jesús? ¿Por qué se turbó? Les mencioné que no se turbó simplemente por decir, bueno, es que viene una nueva religión. Es porque viene un tal rey que vendrá a reinar en los corazones de las personas. No, es porque sabía que había un cambio de orden. ¿Sí? Que este rey vendría a juzgar y a salvar. Y en nuestro tiempo solamente parece que nos gusta escuchar solamente la salvación, ¿verdad? Las buenas nuevas de la salvación. Pero no podemos hablar de salvación sin juicio.
En nuestro país queremos salvación, ¿verdad? Queremos que vengan tiempos buenos, pero no podemos pedir solo eso, tenemos que pedir también por juicio. La naturaleza del reino es exclusivista, no admite rivales. O es el reino de Dios o es el reino del hombre. Recuerda que los dos no pueden coexistir. Y la naturaleza exclusivista de este reino no solamente debe de ser predicada, sino vivida también. Y eso es lo que hizo Juan. No solamente lo habló, estando en el desierto, estando lejos, ¿verdad? Sino también lo vivió. ¿Y de qué manera? Exhortando y reprendiendo a los gobernantes. Es algo que necesitamos aprender. No solamente es entenderlo, ya se escucha bien y tomo notas, sino es vivirlo. Entonces vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, por que siempre, Señor, salimos animados y porque siempre, Señor, nos ayuda, Señor, a pues ir reformando cada área y aspecto de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a derribar los altares que tenemos, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender que la naturaleza de tu reino, Señor, no admite rivales, Señor, y no admite y no puede coexistir, Señor, con otras leyes. Gracias, Padre, porque pues día a día, Señor, nos animas, nos das fe para poder salir y vencer al mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.